Bienvenidos otra vez a la vida de Cristo, este estudio de la vida más maravillosa en todo el mundo. Y aquí vamos a estar ahora en el libro de Mateo, capítulo 4, ahí vamos a comenzar. Nuestro estudio va a tapar hoy día el ministerio de Jesús en Capernaum, en esa ciudad en particular, y lo que él hizo curando, escogiendo a los discípulos, por ejemplo, y haciendo varias cosas. Eso va a ser el estudio de la vida de Cristo, lo que vamos a hacer en este tiempo. Vamos a orar. Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo juntos que nos has dado, estar aquí a estudiar tu vida. Qué bendición. Otra vez es estudiar y saber y conocer a ti, lo que has hecho, y con esto mejorar nuestra vida, nuestro camino contigo. Esperemos, Señor, que a últimas llegaremos a ser más entregados a ti, discípulos más fijos a ti, y que veamos en nuestras vidas más de ti operando en nosotros. Gracias que nos quieres y de que nos has salvado. Bendícenos ahora durante esta clase, deme sabiduría. Esto todo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la región de Capernaum, la región de Capernaum, mejor dicho. Ok, vamos a ver primeramente aquí lo que Cristo hizo cuando Él estuvo aquí pues. La primera cosa que lo que vamos a ver es esto, hablando de la región en particular. Ok, entonces la región en particular. ¿Qué cosa en particular o cuál cosa es significante de esta región para que la estudiamos? En la Biblia sabemos que Jesús estuvo en la región de Galilea. Otra vez Galilea está al norte del mar, la mar Mediterráneo está aquí. Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto. Y aquí está separado básicamente tres partes. Aquí está Galilea al norte, aquí está Samaria en medio, y luego aquí Judea, lo que está al sur. Y así está situado la patria prometida. Aquí en Galilea entonces fue la región donde Jesús estuvo. Ahí está Nazaret, ahí está su ciudad, la gente que él con quien él se crecía, está en Galilea, está en esa región. Hemos visto en la enseñanza ante esto de que en Nazaret, en su pueblo, lo rechazaron a él, no lo querían. Lo dijeron que fuera pues de ellos, hasta que lo querían matar, aparentemente, porque lo querían aventar de la montaña para que se muriera. Tantos enojados eran ellos porque la sugestión de él era de que ellos rechazaban, así como los profetas de antiguo tiempo, cuando vinieron a curar pues a viudas, pero no a las viudas de los judíos, a los leprosos, pero no los leprosos entre los judíos. Igual ellos, porque ellos rechazaron a los profetas, entonces los profetas, Dios los mandó a otra gente y ellos lo aceptaron. Tanto ellos también, el profeta de profetas ha venido a él y ellos lo han rechazado enseguida. Así que ellos no recibieron ese mensaje muy bien. Lo agarraron, lo llevaron al punto del pico pues de un lugar donde se baja y para aventarlo, pero se fue de entre ellos y se fue a hacer lo que él quiso hacer. Pero vemos eso que está en esta región de Galilea. Algunas personas no lo aceptaron. Sabemos que en el ministerio de esta región Jesús tenía mucha capacidad de hacer milagros, de enseñanza, hizo muchas cosas. Pero en la Biblia esto fue profetizado antemano, que esta región de Capernaum iba a ser un lugar donde la gente lo iban a aceptar. Dice en la Biblia que... vamos a leerlo mejor aquí. Mateo capítulo 4 y versículo 13. Dice aquí, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado
bautizados por él. Qué buen versículo, pero me permite, capítulo 4, 13. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Naftalim, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalim, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas. Vamos a ver que esto es cierto. Vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos dice ciertas cosas. Número uno, que el profeta Isaías profetizó en su libro que la gente de esta región, ahí dice Zabulón y Neftalim, esos son la región que dio a Josué a esos tribus cuando vinieron y cruzaron a la patria prometida. Fue conocido entonces por esos tribus. Se hizo nombrar Capernaum, pero es la región que dio a estos tribus. El profeta Isaías entonces lo vio de esa manera, que estos tribus entonces tenían su herencia en esta región, y fue en esta región en particular lo que en los días de Jesús fue nombrado Capernaum, donde se dijo pues el profeta que eran gente. ¿De qué manera era esta gente? ¿Qué dijo él? Que ellos estaban sentando en tinieblas, en la oscuridad. Dice también en 16, pueblo asentado en tinieblas. Luego dice, los asentados en región de sombra de muerte. Eran asentados en las tinieblas, en la sombra de muerte. Así que esta descripción de esta gente en esta región no es algo bueno. Y él está hablando de los judíos. Esto fue la herencia de ellos. No quiere decir que todos los que estaban ahí eran judíos. Pero más que todo, porque dijo ahí Zabulón y Neftalim, está hablando de los judíos, los que estaban ahí. Estaban asentados en tinieblas. Vamos a ver que eso se llenó en la vida de Cristo aquí. En un momento vamos a ver dónde eso exactamente pasó. Pero la región ahí, por el profeta Isaías, se describe como una región que está llena de tinieblas, que la gente estaba sentada en tinieblas, que estaban bajo oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la región no tenía sol, porque sí tenía sol. Entonces llegamos a la conclusión de eso no está hablando, sino de que la gente estaba en tinieblas, asentados, dice, y luego nos dice cómo, asentados en la sombra de la muerte. Okay. La muerte viene del pecado. Entonces, esta gente, obviamente, estaba esta región, pues, y la gente viviendo, habitando ahí, estaban en una región donde tenía mucha influencia las tinieblas, la oscuridad, enseñanza mala, más actividad satánico y demoníaco. Y vamos a ver eso en un momento. Pero aquí entonces esta región dijo también el profeta que a esta región que estaban en tinieblas, en oscuridad, iba a venir un Mesías, dice que iba a venir gran luz. Dice aquí, dice aquí, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Los que estaban en la sombra de la muerte, gran luz, no luz, gran luz. ¿De quién está hablando? Sabemos ahora que está hablando a alguien, no de luz, pues, no quiere decir que el sol ahí pues pegaba más fuerte, sino entendimiento. Tanto como las tinieblas no está hablando del sol, tampoco cuando dice aquí gran luz, está tampoco hablando del sol. Esto está hablando de entendimiento espiritual, que iba a venir gran luz. Y esta luz también no solamente representa entendimiento, representa una persona. En realidad, estas personas en esta región recibieron de Dios algo increíble, algo grande, algo que para ellos era una bendición, gran luz, tenían entendimiento, tenían entre ellos, ahí sentado con ellos, ahí en su presencia, la gran luz. Jesucristo es la luz. Él mismo dijo que yo soy la luz del mundo, y esta gente vieron gran luz, gran entendimiento, tenían la capacidad entonces de tener el entendimiento que tuvo Jesús por la enseñanza que Él los daba. También nosotros tenemos esa enseñanza aquí en la Biblia. Tenemos la capacidad
de tener gran luz. Y aunque uno está habitando pues en una religión que está en tinieblas, en cuando la mayoría del mundo se está yendo allí, todo el mundo pues está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas, están sentados ellos en oscuridad y de gran muerte, como dice aquí otra vez, sombra de muerte. El mundo se está sentado en eso, está sentado en la sombra. No es la muerte, pero en la sombra de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ahí van. Que la muerte está cerca de ellos hasta que los está pasando la sombra. ¿Qué foto nos da eso? ¿Qué cosa nos da? Así es el mundo. Pero hay gran luz y está aquí en la Biblia. Pero la gente en esta región tenían hasta más que solamente entendimiento, tenían a la persona de Cristo y Él estaba haciendo milagros entre ellos que fortalecía pues de que Él era el Mesías. Fue una ciudad brillando, pues, una ciudad de entendimiento. Entonces estamos hablando de la región en particular. También, otros detalles, era la casa, obviamente, de Pedro. Si nos vemos aquí en 18, luego, dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Así que era la casa de Pedro. Obviamente, él vino esta gran luz y estaban oyendo y a él predicar. Y ahí mismo también pescando estuvo Simón Pedro. Y también, obviamente, su hermano Andrés también es de esta región. Además, no solamente es una región o ciudad que recibieron grande luz, no solamente la casa de Pedro, uno de los meros apóstoles después, con Santiago y Juan también eran de esta región, porque también nos dice aquí, siguiendo en los versículos, que también Cristo llamó a ellos dos. Esta gente eran pescadores, eran hombres pescadores, pues, que luego en la iglesia eran las columnas de la iglesia, eran los que sostenían, eran los apóstoles, eran los que daban, pues, la enseñanza y todo eso. Así que esta gente. Ahora, dejé decir esto, Pedro no era mejor que Santiago y Juan, Pedro era igual a ellos, y los tres eran los que soportaban. Hasta que en la Biblia, en Hechos capítulo 15, si nos damos cuenta, Santiago parece que es el pastor de la iglesia en Jerusalén. y no Pedro. Así que Pedro no ha sido tan grande como Santiago en Jerusalén. Vemos también que Pedro ministró la mayoría de su tiempo en Jerusalén. Si es que Pedro fue a Roma cuando lo mataron, no sabemos eso exactamente. La Biblia no nos dice que él fue ahí. Pero si fue ahí a Roma, fue ahí cautivo, bajo cautividad. Y no nos dice la Biblia que Pedro hizo ninguna cosa. Si es que él estuvo en Roma, no hizo nada en Roma. Pablo hizo todo lo que hizo en Roma. Así que la Iglesia Católica pone tanta confianza en Pedro, siendo el que se comenzó la iglesia en Roma, pero nada de eso está en las Escrituras. Ellos lo inventaron, ellos figuran que es así y dicen ellos que tienen la autoridad porque está dado de Pedro, cuando en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que Pedro era igual a los demás, que él ministraba en Jerusalén y no en Roma, y si es que él fue a Roma en cuando no sabemos eso por seguro, ni sabemos que eso pasó, pero si fue cautivo y lo mataron ahí, no comenzó una iglesia como Pablo. Así que están en error, su enseñanza no está bien. Va al contrario de lo que dicen las Escrituras. Entonces uno tiene que decir, esto es lo que me enseñaron, porque a mí también me enseñaron eso. Y esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice una cosa, ellos dicen otra cosa. ¿A cuál voy a confiar? Las Escrituras vienen de Dios. Las religiones vienen del hombre. Pero el ser humano tiene eso de que quiere satisfacer pues al hombre. Pero Dios no está impresionado con el servicio de religión que ofrece el hombre. Él no está impresionado con eso. Porque el hombre ve a lo de afuera, pero Dios ve al corazón. Y Él sabe qué tipo de persona es uno, aunque demuestra buenas obras o no. Desafortunadamente eso cancela que las personas que hacen su peregrinaje pues al templo de donde quiera, ¿sí? Me imagino que muchos países lo hacen. En México conozco más que los demás, pero la Virgen de Guadalupe tiene su templo ahí y hay gente que se arrodillan pues y se afligen. Son buenas obras y sí, yo no he hecho nada así, pero eso no impresiona a Dios, no lo impresiona. ¿Por qué? Porque Él ve al corazón, no lo que uno está haciendo afuera, Él ve al corazón, y cuando Dios ve al corazón de cada persona, Él ve pecado.
Y Él sabe que aunque una persona haga esto, es pecador, pues. Es pecador. Y no vale tanto lo que está haciendo esta persona si no se confronta lo que está por dentro del corazón. Haciendo lo que se hace de afuera, no cambia. Son como los judíos, que ellos pensaban que por obedecer la ley, se iban a ser más cercanos a Dios. Entonces ellos hacen cosas de afuera para cambiar lo que es adentro. Pero el camino de Dios, entiéndeme hermanos, es comenzar adentro y ir afuera. Todo en la Biblia dice que Dios ve al corazón y no lo que se parece afuera. Hay que entender eso. Y es un engaño en donde mucha gente se cae. Yo también caí. Yo pensaba que, entonces yo fui a misa, hice estas cosas, pero nomás la hice y me sentí bien cuando la hice, pero el resto de la semana hice cosas lo que yo quería. Vino el domingo, entonces como que eso me aportaba bien, más o menos, pero Dios sabía mi corazón. Y llegué al punto en que yo sabía, Dios, tú sabes que yo soy pecador. Yo no te engaño a ti. Tú sabes eso. Tú sabes quién soy y porque tú ves a mi corazón. Y aunque yo demuestro esto o lo otro, no importa a ti. Esto no impresiona a Dios. Y cuando yo llegué a esa posición, a ese lugar, fue donde yo dije, Señor, soy pecador y mi religión no me está llegando a ningún centímetro más cerquita a ti, sino más apartado. Pero Señor, yo soy pecador. En la Biblia dice que Él vino a morir por nuestros pecados. Y si uno acepta eso personalmente, entonces Jesús cambia uno por adentro. Y refleje de cosas afuera, por supuesto, pero se cambia por adentro primero, porque ahí mora el Espíritu Santo. Hay mucho que puedo decir. Pero a últimas, esta ciudad es la casa de Pedro. Y también Jesús mismo parece que habitó ahí por un tiempo, porque lo dice que es su propia ciudad. Dicen aquí en Mateo 8 y versículo 5, aquí dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Aquí me refiero de que él se fue a esta región otra vez. Y luego dice, en capítulo 9 y versículo 1, estando él, entonces estuvo en esa región, tomó un viaje, cruzando el mar de Galilea, y ahí hubo una tempestad y todo lo que pasó cuando él caminó en el agua. Llegó al otro lado y ahí curó el loco, el maníaco, pues el loco de Gadara, y se lanzó de sus demonios. Después regresó otra vez a esa región y vemos aquí en capítulo 9, versículo 1, y entonces entrando en una nave pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Obviamente por un rato Jesús moró aquí en la ciudad de Capernaum. Tenemos entonces esto de que la ciudad de Capernaum es una ciudad donde Jesús hizo muchas cosas, fue una ciudad que fueron ilumbrados, fue la casa de Pedro y fue donde Cristo aparentemente moró por un tiempo. También hay la llamada de los... déjenme poner aquí ciertos apóstoles. No apóstoles, ¿verdad? Apóstoles. Y la llamada de ciertos apóstoles. Aquí se comienza en versículo 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, y echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y haceros pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la nave con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos luego, dejando la nave y su padre, les siguieron. Aquí vemos entonces cuando Jesús llame a estos apóstoles. Quiero que ustedes se acuerden de esto porque hay algo muy en particular de esta llamada. Estos hombres eran hombres también, no eran mujeres, eran hombres. Los hombres son llamados a predicar, son los que son llamados a tener la autoridad en las iglesias. Dice la Biblia que la mujer no debe de enseñar al hombre y de que no deben hablar en las iglesias, sino estar bajo obediencia, y si quieren saber algo, que hablan con sus esposos en la casa. Así dicen las Escrituras. Entonces la mujer no debe de tener autoridad en la iglesia sobre el hombre. Aquí entonces vemos que Jesús llama a estos hombres, y esta llamada fue en particular, fue una llamada muy fijo. Primero, fue una llamada
de fe. En 19 dice, y díceles, venid en pos de mí, y haceros pescadores de hombres. Entonces, él dijo que les iba a hacer pescadores de hombres, pero él dijo, sígueme a mí, sígueme. Y para que ellos siguieran a Jesús, tuvieron que tener fe. Acuérdense que Juan el Bautista ya tenía tiempo enseñando y lo que él enseñaba decía uno a los demás, y cuando le enseñaba, pues ellos entonces fueron a otras regiones a enseñar también a otra gente. Puede que Pedro, o de seguro Pedro, Santiago y Juan, fueron los que escucharon de Jesús, puede que se fueron a esa región a escuchar de Juan el Bautista, o puede que ellos escucharon de otra gente de Juan el Bautista. Pero de que hubo el Mesías en el mundo que existía, y cuando Juan el Bautista dijo, aquí está la oveja de Dios que quita los pecados del mundo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, que yo ni siquiera soy digno para amarrar sus zapatos. Hemos hablado de eso antes. Esta enseñanza fue dada, y por eso fue fácil que estos hombres, ya sabiendo quién era Jesús, cuando Él los venía y Él los llamaba, de pronto lo hicieron porque ya tenían la enseñanza y ya sabían de quién era. Así que tenían fe que Jesús era quien dijo que era, y le seguían como el Mesías. Número 2, fue una llamada a servir, a trabajo. Él los dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Yo no sé mucho de pescar. Francamente, les digo en verdad, yo soy el pescador más peor en todo el mundo. Yo no sé pescar, yo traté de pescar, no es que no traté, pero no pude hacerlo. Tal vez mi culpa por no entender o por no escuchar muy bien. Pero yo no sé qué tipo de cosa poner en la gancha para agarrar, yo no sé. Lo que sí tengo es pistola, tal vez, y si viene un pez lo puedo echar así y agarrar el pez, tal vez de esa manera. Pero de pescar bien, agarrarlo con gancho y saber cuál cosa, qué tipo de gusano o insecto poner en eso para agarrar. Hay los que saben, hay los que entienden todo eso, pero yo no. Yo traté una vez, me acuerdo, con mi hermanito. Él tenía 6 años, yo tenía 13 años, yo lo llevo 7 años. Y estábamos pescando con nuestro tío y nuestro papá. Estábamos en el barco y pescando, y pues entonces yo he hecho la gancha y aprendí cómo hacerlo, y otra vez para adentro, y luego le pones para que flote ahí, nada. Pero mi hermanito, 6 años, aquí está agarrando peces, uno por otro, aquí a este lado del barco. Entonces yo dije, no, tú péscate aquí, yo para allá, porque ya me dio coraje. ¿Y qué pasó? Yo entonces eché la gancha acá, nada, y él aquí agarraba, y dije, no, esto no es para mí, me está dando coraje. Entonces yo me metí en el agua y nadé hasta la playa y me quedé ahí. Así que algo que yo sé, que yo no soy buen pescador, pero lo que sí sé es que cuesta trabajo en estos tiempos. Ahora, sí, te cuesta un poco de trabajo porque tienes que tener paciencia, pero ahora tenemos radar, ¿verdad? Que te enseña dónde están los pescados, nomás le echas ahí y agarras cualquiera. Me imagino. Tal vez no es tan fácil, le digo que no sé mucho, pero en esos tiempos no lo tenían. En esos tiempos lo que hicieron es que echaban la red, y era una red grande y los echaban así y tapaba mucho del agua, entonces jalaban, ¿saben cómo hacerlo? Jalaban a la red así, y si agarraban peces por dentro, pues ahí los tenían. Después echaban la red otra vez, y lo que agarraban. Pero eso cuesta trabajo porque tienes que echar la red, y si no agarras nada, pues vas a otro lugar y sigues hasta que agarras peces, y jalar y aventar y jalar otra vez y aventar. Me imagino que eran muy fuertes de los brazos aquí, porque siempre jalaban y agarrando. No eran hombres que no sabían el trabajo. Es trabajo eso, y es servicio. Tanto es pescando a los hombres. Dios nos llama a ser sirvientes y a trabajar. Yo pienso que muchas personas hoy día toman a la iglesia y cosas así como descanso, pero Dios siempre nos llama a servicio, y si uno es miembro de una iglesia, debe de tener el punto de vista, pues, o la meta, ser un siervo en esa iglesia de la capacidad de que Dios quiere. Pero es servicio, es trabajo, es meterle ganas, es ir a tocar puertas y tratar de llegar a la gente con el evangelio. Eso cuesta trabajo, tienes que ir, tienes que tocar las puertas, tienes que marcar quién, tienes que hacer, es trabajo. Aparte en la iglesia, servir, estudiar, dar las lecciones, enseñar a los demás, discipularlos, no solamente viéndolos salvos, pero enséñalos que deben ser bautizados, deben juntarse en una iglesia, deben venir a la iglesia enseguida.
Hay gente que llega al punto en que ya pues su vida está deshecha y están buscando la solución. Nosotros tenemos la solución, pues las iglesias, la Biblia lo tiene, pero no es algo de mágico, es algo sencillo. Si tú quieres que las cosas te cambien en tu vida, acepta a Jesucristo como su Salvador porque eres pecador y tus pecados te están llevando al infierno. Y tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Si tú lo hagas así, Jesús promete que Él te va a salvar. Ya entonces de ahí, bautícese. Vaya a la iglesia y dile a la iglesia que tú quieres ser bautizado. Vaya a una iglesia que predique la Biblia, no uno que predica su religión. Alguien que abre la Biblia, prediquen de la Biblia, leen los versículos, explican estas cosas, algo sistemático. ¿Quieres una iglesia así? Y luego, venga a todos los servicios, lea tu Biblia, ora, venga a todos los servicios. Bueno, mi trabajo no lo permite. Entonces, agarra otro trabajo. Esto es más importante. Pero uno tiene que llegar a ese punto. Mucha gente no quiere hacer eso. No lo quieren hacer. Quieren las cosas de Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren hacer lo que Él quiere. No quieren ser obedecidos. Pero no puedes tener los dos. Hoy día estamos viviendo los días en donde la gente quiere las cosas de Dios porque se dan cuenta que los beneficie, pero no tanto, no más suficiente, y luego quieren su vida acá también. No me molesta de esto. Perdón, pero así nos sirven las cosas. Jesús siempre nos llama a ser siervos, y yo estoy parado frente de ti. Yo digo que no he servido a como Dios he querido. Tengo distancia en que irme, lo admito, y yo no soy perfecto de ninguna manera. Pero yo sé esto, que lo que Dios quiere es que uno asista a las iglesias. Y cuando uno es salvo, debe ser bautizado y luego asistir a todos los servicios, no faltará ni uno. No se opera de otra manera, no lo puedes hacer de otra manera. Y si uno es desobediente, llega al punto en que está igual a donde estaba o peor. No es algo mágico, tienes que meter las ganas. Estamos llamados a servir. Y también a ser líderes. Ellos eran apóstoles, eran pescadores de hombres. Quiere decir que agarraba al hombre y lo jalaba, lo direccionaba, si me permite. Una persona dice a otro, aquí está el camino hacia Dios. Entonces los apunta. De esa manera son líderes porque están guiando a la gente. De aquí entonces vemos que Jesús las curas en la región. Aquí vemos unas cosas que ha hecho Jesús donde Él está curando a la gente en esta región. Vaya por favor a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y aquí en Marcos capítulo 1, en versículo 21, y voy a leer hasta 34. Y entraron en Capernaum, ahí está. Y luego los sábados entraron en la sinagoga y enseñaba. Y se pasmaban de su doctrina, se asombraron de su doctrina porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, entonces algo que está poseído por un demonio, diciendo, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Está aquí dado a nosotros las palabras de los demonios. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco quién eres el santo de Dios. Y riñóle Jesús diciendo, enmúdese, cállate la boca, y sal de él. 2 mandamientos, que ya no hable más y que sale de él. ¿Y qué dijeron los demonios? No, pues hazme hacerlo. No, obedecieron. Dice en 26, y haciéndolo de pedazos el espíritu inmundo, y clamando a gran voz salió de él. No lo hizo sin molestar al otro, pero lo hizo. Y todos se maravillaron. De tal manera, ahora, acuérdense que todo esto pasó en una sinagoga. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y lo obedecen. Y luego se divulgó su fama por todo el país alrededor de la Galilea. Y luego salidos de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura y le dijeron luego de ella,
Entonces llegando a él, la tomó de su mano y la levantó y luego la dejó la calentura y le servía fiebre. Y cuando fue la tarde, como el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Acuérdese que yo les dije que en el el capítulo 4 de Santiago, decían que la gente en esta región estaban sentados en tinieblas y en la sombra, y asentados también en la sombra de la muerte. En absolutamente exactamente lo que vemos aquí. Ellos estaban sentados en la sinagoga, al lado de ellos estaba un hombre que tenía presencia de demonio, tinieblas, sombra de la muerte, tinieblas, oscuridad. Y ahí estaban sentados. Entonces, en realidad, en cualquier parte que lo imaginas, aquí vemos que se llenó esa profecía. Estamos hablando de cientos de años antes que Isaías decía de este evento, lo que iba a pasar en esta región. Entonces, vemos que él curó al demoníaco en la sinagoga. ¿No te parece algo interesante que obviamente lo que enseñaron los escribas no le influía al demonio nada? El demonio pudo sentar ahí y escuchar a ellos todo el día y no lo molestó pues. Pero cuando Jesús enseñó con autoridad, entonces se molestaron y clamó. ¿Se acuerdan que yo dije aquí que clamó? El demonio no aguanta la palabra de Dios, y cuando Jesús está hablando, esas son las palabras de Dios. Ellos conocen quién es ellos lo saben. Y aquí vemos en esta historia que los escribas, pues, ¿cómo enseñaron ellos? Pues no era con autoridad. Ellos decían lo que decían los otros escribas. Ellos decían que Rabí ben Judá, Rabí ben X, dice esto, de esto. Entonces ellos leían, ¿te acuerdas? En el servicio de la sinagoga también tuvo un tiempo en donde ellos explicaban lo que decía la Biblia, pero lo explicaban de una manera que nomás volvieron a repetir lo que los escribas de antemano decían. No con autoridad, no guiados por el Espíritu Santo, pero cuando vino Jesús a esa sinagoga fue algo diferente, hasta que se asombraron ellos y dijeron, ¿qué tipo de doctrina es esto? Hasta que ellos dicen que la enseñanza que demostraba Jesús era completamente diferente de la enseñanza que estaban ellos acostumbrados de tener. Así que los escribas decían, este hombre dijo esto, pero Jesús dijo, yo te digo. Y él curó, no solamente enseñó con autoridad, pero aquí vemos que él curó con autoridad. Él no estaba lanzando este demonio en nombre de otro. Él estaba lanzando el demonio en su propio nombre. ¿Qué vemos entonces de la posesión de los demonios? Aquí vemos algo, yo creo que es un buen lugar a estudiar lo que la Biblia dice de los demonios aquí. Por favor, entiende esto, que yo cuando enseño esto trato de decir que si uno quiere saber y aprender algo de demonios y de Satanás y del oculto, no pasas, por favor, lo que dice la Biblia, porque se puede meter en regiones en que no debes estar. La Biblia dice que hay profundidad en que Satanás llega, que puede enseñar al hombre estas cosas, y para que luego la enseñanza de Satanás sería enseñada también a los demás por medio de esa persona. Hay muchas maneras en que la influencia del demonio llega a uno. Número uno, por las drogas. Si uno toma muchas drogas, abre su conciencia o su mente, mejor dicho, como un puente para que Satanás y su influencia llegue a ellos. Y Satanás permite que el hombre supiera. Hay cosas misteriosas en el mundo que Satanás permite que el hombre sepa, para que ya que sepa el hombre, él puede entregar estos misterios a los demás. Y es algo que el hombre quiere saber, porque yo me acuerdo tocando puertas que me confronté con una bruja. Y ella dijo, yo sé incantaciones, sí, yo sé cómo hacer estas cosas. Y ella dijo, ¿y son reales? Y yo dije, sí, es cierto. Pero también esto, yo le dije a ella del Evangelio. Yo no pienso que ella fue poseída, pero lo que sí le digo es que ella fue influida por cosas satánicos y demoniales, y de que ella estaba impartiendo esto a los demás. Tal vez ella está engañada y está utilizando por Satanás y no se da cuenta,
pero esta persona estaba poseído. Y ya con tiempo en esto, te abres un poco más y entregas tu control de ti al demonio más y más y más, hasta que tú te sueltas completamente y es cuando se posea. Pero cuidado, hay gente que se abren. Si tú pones un Santa Muerte ahí, te estás abriendo un puente. He escuchado historias, tal vez ustedes también. Si tú pones algo así, cuídese con eso. No traspasas, no te vayas más profundo de lo que dice la Biblia. Si las Escrituras nos dicen de Satanás y sus demonios, es todo lo que debes saber, es todo lo que tienes que saber. No tienes que saber más, cuídese. Yo he escuchado también historias de un pastor que quiso dar a su gente en la iglesia una enseñanza más profunda del demonismo. ¿Y qué pasó? Él tenía influencia sobre sus hijos en su casa, influencia demoníaca por lo mismo. Así que cuídese, se dio cuenta y creo que todo salió bien. Pero hay eso, y esto es algo real, y muchos de los que me están escuchando ahora saben eso, lo saben. Pero ¿qué sabemos de los demonios? Pues obviamente quieren, a últimas, lo que quiere hacer el demonio es decir a los demás, influir o a demostrar su carácter y su pensamiento y sus acciones por medio de otra persona. Obviamente tienen autoridad los demonios, a tener cierta autoridad aquí en este mundo, pero no traspasa. Y hay barreras en que no se puede pasar, al menos que el hombre se abre. ¿Te acuerdas cuando el rey Saulo se fue a una bruja para que le decía a él lo que dijo ya muerto Samuel? Y se apareció Samuel, yo creo que era Samuel, porque la bruja también se sorprendió. Pero después de eso pasó, la bruja dijo, quédese aquí y yo les doy de comer. Y el rey Saulo dijo que sí. En ese momento pienso yo que cuando él recibió la invitación de esta bruja, fue donde él fue influido por estos espíritus un poco más. Hay los que aceptan, los que tienen como novias brujas, están abriendo esto. Y hay muchas cosas que se puede decir, pero cuídese, nomás cuídese. No tiene autoridad de influencia sobre uno, al menos que uno abre para recibir eso. Entonces, ¿qué quiere hacer? Vemos aquí con los demonios que ellos controlan al pensamiento. Este hombre, lo que estaba sentado en la sinagoga, estaba escuchando tal vez la palabra de Dios, pero el demonio estaba controlando su mente, y cuando el demonio quiso hablar, la mente del hombre se rindió, pues. Y habló también, controla no solamente los pensamientos, pero la forma de hablar también. Porque ahora entonces el hombre ya no decía lo que él quería, el demonio estaba utilizando a su boca. Esto es posesión. También sus sentidos. Muchas veces la gente dice que, ¿te acuerdas aquí que dice que él lo estorbó, le pedazó? Ahí dice, algo así le dijo, que a últimas le bofetó cuando se salió. Aquí sí. Y haciéndole pedazos el espíritu inmundo. Entonces lo hizo pedazos, quiere decir, pues lo aventó, me imagino, lo había cortado, ya no estaba entero. Y tuvo este sentido, y controló sus sentidos y también sus acciones. Obviamente este hombre por naturaleza no se avienta de esta manera. Para aventándose de esa manera quiere decir que él lo estaba siendo controlado por otro. Aunque no quiso, estaba controlado. Así que el demonio controla la mente y la voluntad del demonio es manifestado por medio de esta persona. En los días de los judíos hubo mucho de esto. Obviamente aquí lo vemos en la vida de Cristo. En estos tiempos hubo mucho de esto. Hasta que era su trabajo lanzar a los demonios entre los judíos. Y los judíos pensaban que esta gente fue dado a ellos para una bendición de Dios. Pero vemos en Hechos 19, si quieren ver eso, Hechos 19 y 13, dice que ahí nos dan el nombre de una persona y sus hijos, cuales eran exorcistas en Israel. Y entonces esta gente decían, en el nombre de Jesucristo, sálgate de tal persona. El demonio dice luego de ahí, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y se fueron de esa persona y se entraron en los exorcistas.
eso no es la manera en que Jesús lanza a los demonios, ofreciendo a uno en vez que al otro para que entren en uno y no en el otro. No es la manera en que se cura en la Biblia. La Biblia es muy diferente, muy distinta. Porque cuando Jesús lanza a los demonios, porque Él tiene autoridad, uno no se tiene que meter, lo hacen en la autoridad que Jesús da. Ahora, yo no les digo que vayan a buscar ir a lanzar demonios, no les digo, por favor, no hagan eso. Pero aquí es obvio que los demonios sabían algo de Jesús. Vamos a investigar eso. ¿Qué sabían los demonios de Jesús? Pues número uno, sabían que Él era Dios. Él era Dios. Aquí dice Marcos 24, diciéndole, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. El Santo de Dios, no un Santo de Dios, el Santo de Dios. Aquí el demonio está proclamando la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios, pero los demonios aquí dicen que sí. Hasta los demonios saben. Y también sabían que a últimas Jesús iba a destruir los que estaban bajo juicio. Dice aquí, ¿has venido a destruirnos? Entonces los demonios saben que su futuro está sellado bajo el juicio de Dios. Ellos ya lo saben. Son cosas que ellos saben. Reconocieron a Jesús como ese juez. Y sabían que el mundo demoníaco estaba bajo juicio divino. Y también los demonios no solamente sabían que Jesús era Dios, no solamente sabían que el juicio de Dios que un día iba a caer sobre ellos, pero también sabían que Jesús tuvo autoridad sobre ellos. Cuando Jesús dijo inmudos, o sea, cállense. ¿Tenían que? No es algo que pues decidieron, no, pienso que no, tal vez otro tiempo. No, sabían que tuvieron que hacerlo. Porque Él mismo, siendo Dios, y eso es cierto, Él creó a ellos. Él es superior, entonces tuvieron que, pues si lo ves de esa manera, pues sí. Y también cuando dijo, sálgate de Él, pues entonces ellos tuvieron que obedecer. No es algo que no querían, obviamente, porque pedacieron al pobre, pero tenían que hacerlo y ellos sabían que tenían que hacerlo. Y llegamos al punto de que sabían que Jesús era su autoridad. Esto es el dicho muy importante. Con esto es el sumen. Su autoridad, deje atrasarme un poco. Porque ¿qué dijo? Algo lo que dijo Jesús al demonio, hay que verlo un poco más profundo. Riñóle Jesús, aquí dice en 25, diciendo, enmúdese. Ok, quiere decir que se caen. Ok, pero ¿qué decían los demonios? Los demonios decían, nosotros te conocemos, tú eres el Santo de Dios. Y le decían, Jesús Nazareno, tú eres el Santo de Dios. Entonces la pregunta es esta, ¿los demonios estaban pronunciando la verdad ahí o no? Pues sí, ¿verdad? Decían la verdad. Entonces, si ellos decían la verdad y si estaban proclamando algo que es cierto de Jesús, ¿por qué Jesús les dijeron que se cayeran? Bueno, yo pienso que es esto. Porque Jesús no quiso que su ministerio se juntaba igual con una proclamación de un demonio. Él no quiso eso. El sumen de ese pensamiento es esto. Su autoridad está en su persona, no en el testimonio de un demonio. ¿Ok? Entonces Jesús no necesitaba que un demonio atrasa pues o sostenga a su persona y quién es Él. Él, porque Él quien es Él, vino antes de ellos, Él en su persona es quien es y no tiene que tener el testimonio de un demonio y no quiso eso y por eso lo dijo que se silenciaba pues y que se cayera, que se cae pues. Entonces Jesús de ahí mandó al demonio que fuera. ¿Y cuáles eran los efectos de este milagro? Pues los efectos eran de que la gente entonces decía, se asombraban y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque la manera en que Jesús estaba enseñando fue tan diferente que a los escribas. Entonces ellos pensaban que era nueva doctrina. Y autenticó entonces que por la enseñanza que él tuvo él. Y también se creció en fama Jesús, porque lo que él hizo aquí en la sinagoga
fue por la región, pues, y sabía. Ok, ahora tenemos número 4. Se curó, pues, vamos a ver la cura de la suegra de Pedro. Y aquí en 29, Marcos 1:29, dice aquí, luego salidos de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le dijeron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y la servía. Yo vi esta casa, lo que ellos dicen que han excavado esta casa, y está ahí, luego donde está el mar. Y sobre eso hay un templo que está puesto ahí. Pero a últimas, si es que es la casa de ellos, pues me di cuenta que dónde está ahí todo eso. Pero la calentura, ella tuvo fiebre, ¿verdad? Y puede llegar la temperatura de una persona tan alta por tanto tiempo que se comienza a cocer, pues, el cerebro y la mente, y por eso se quedan deshabilitados muchas veces. Entonces, esto fue algo grave, no fue algo, y me imagino que esta señora estaba ahí por mucho tiempo, pero una calentura que no se baja. Y hubo emergencia. Esta señora tuvo que tener la cura rápidamente porque con tiempo la calentura se tiene que bajar. Así es igual que cuando nuestros hijos tienen esa calentura y a veces no se baja, pues uno está un poco preocupado, ¿sí? Porque sabe que se va a cocer el pobre, entonces tiene que bajar. Es algo grave. Pero vino Jesús inmediatamente, la curó y recibió también ella fuerza y ministró a ellos. Dice aquí, y les servía. Me imagino que la suegra de Pedro les dio de comer. Ahí entonces hizo un pozole, me imagino, pollo con mole y arroz con pollo, tal vez unos chilaquiles para acá y tal vez algo así. Ya tenía todo preparado de seguro. Pero es algo que, bueno, uno debe recibir por las buenas que hace uno, ¿verdad? Pues qué mejor que eso. Pero ella entonces se curó y tuvo fuerza inmediatamente a hacer lo que ella hizo. Me imagino que sabe que cuando uno se enferma y tiene calentura, ya conoce que ya no tiene calentura, no tiene la capacidad de ser fuerte, es débil por un tiempo, se tiene que recuperar. Pero la señora, de que se bajó la calentura, no era solamente eso, pero también se recuperó su fuerza. Esto fue un gran milagro. Y llegamos a esto, que los demonios obedecen a Jesús y la calentura también. Así que luego venían mucho a Jesús. Acuérdate que aquí dice que venían mucho a la casa y hasta que una multitud, porque escucharon que él lanzó este demonio. Escucharon que es la calentura de ella. Escucharon de que él hizo llamando a los apóstoles. Todo lo que él estaba haciendo en esta región, su popularidad estaba engrandeciendo, su fama, pues. Entonces venía mucha gente a la casa donde él se quedaba. Presumimos que se quedó aquí en la casa. ¿Te acuerdas que era su ciudad? Y muchos venían a él. Algunos venían con enfermedades y venían queriendo que Jesús les curara, pero no los curó todos, ¿ciertos? Dicen los carismáticos, los pentecostés, asambleas de Dios y otros, los que dicen que son carismáticos, dicen que con la expiación de Jesús vino la capacidad de curar a la gente. Eso lo traen de Isaías 53:5, cuando dice que por sus marcas somos curados. Ellos dicen que por Isaías 53:5, esto dice que es posible que con el Evangelio de Jesús incluye también la posibilidad de curar a la gente. Que Él murió para que nosotros tuviéramos el poder de curar a los demás, y ellos lo toman de ese versículo. Pero ese versículo no está hablando de curarse uno físicamente, sino espiritualmente. Es obvio porque en la iglesia no vemos que la gente se curaban de esa manera. En la iglesia en Hechos sí hicieron eso, pero vemos después en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 13 hasta 15, dice ahí que si alguien es enfermo, que oren por él,
y de que si es tal vez un poco más grave o se dan cuenta que es algo más grave, que ponen las manos sobre ellos y lo ungen con aceite tal vez, pero no hay cura milagrosa. Obviamente existe la muerte en el mundo y no es lógico. Número uno, no es bíblico porque no lo vemos en la primera iglesia, lo que dice ahí Santiago. Número dos, no es lógico. Siempre digo yo, si es que Dios dio el poder de curar, ¿por qué no van esta gente carismática a los hospitales y curan a toda la gente? Pues ya de una vez, ¿no? Porque entonces no tuviéramos que tener tanto dinero, la aseguranza no sería necesario, nomás vayan a la iglesia pentecostés y ahí te curan, o cualquier iglesia así carismática, y ahí te curen. Pues así no es, ¿verdad? Y porque Dios no opera así. Entonces hay que tener un buen punto de vista de lo que es la enfermedad. Número uno, la enfermedad o dificultad o muerte a últimas. Hay tres cosas. Número uno, hay algo muy en particular. Hay una aflicción y una enfermedad, de que alguien se enfermó, pero de una manera muy única. Hay solamente una persona que se enfermó por esta razón. Una razón es uno se enfermó por curar o porque él estaba recibiendo los pecados del mundo. Jesús tuvo aflicción, Jesús murió, Jesús tuvo todo esto en el cuerpo, pero no por sus pecados. Él lo hizo fue parte de recibir los pecados de todo el mundo. Y Él se murió a últimos en la cruz, porque del pecado viene la muerte. Él se murió entonces, no siendo pecador, pero los pecados de los demás. Entonces, la enfermedad y aflicción y muerte vino a Él, pero la razón de por qué Él vino a Él era muy único, nomás para Él. Entonces, número uno fue eso. Número dos, a veces la enfermedad viene para la gloria del Señor. En Juan capítulo 9, los primeros 3 versículos, se habla de un hombre que fue ciego desde su nacimiento y fue ciego entonces toda su vida. Vino Jesús y lo curó. Y los judíos ahí argumentaban entre ellos y hubo una discusión o pleito. Unos decían, bueno, ¿quién ha pecado? Porque en el punto de vista de los judíos, toda la enfermedad viene por el pecado solamente y nada más. No hay ninguna otra razón. Pero el problema con eso es que si eso es cierto, ¿qué tal las personas que nacen así, con enfermedad, como este hombre que fue nacido ciego? Si es que toda la enfermedad viene de pecado, ¿qué pecado hizo él para ser nacido? No, pues los padres se pecaron. O decían también ellos ahí, ¿o él pecó también? Bueno, ¿cómo puede ser que él está afligido si es ser ciego desde su nacimiento, cómo es que pudo pecar? Pues no tuvo la capacidad de pecar ante eso, se formó más así. Bueno, ellos llegaron a la conclusión que tal vez él lo hizo en otra vida. Ahí están demostrando los discípulos de Jesús que tal vez creían en reencarnación. Pero ahí nos dice que, ahí en versículo 3 de Juan capítulo 9, nos dice que no fue este hombre ciego por el pecado de los padres ni por el pecado de él, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ahí Jesús nos da una razón de por qué algunos se afligen. Es para la gloria del Señor, para que un día el Señor iba a venir. Entonces este hombre fue ciego desde su nacimiento, para que un día, ya siendo adulto, iba a venir Jesús y lo iba a curar. Por eso fue. Y pues lo que nos dice Jesús. Entonces este hombre sufrió toda su vida para que un día se glorifique Jesús. Sí. Dice, no es justo. Al contrario, es justo porque si tú te das cuenta de lo que hizo Jesús por medio de este hombre, y si tú lo ves de la eternidad, no de este mundo y esta vida, sino de la eternidad, no, pues mucho mejor era. Y además Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero es una razón de por qué la gente se aflige. Y también a veces tenemos enfermedad los santos, los que somos salvos, porque es para nuestro bien. Pablo tuvo una enfermedad, un aguijón en la carne, pero él lo tuvo para que no se gloriara tanto él, sino de que él se humille. Entonces a veces hay enfermedad y somos afligidos con esto para nuestro bien. Después ahí pasa Jesús a su ministerio en Capernaum y vemos aquí el fin de todo esto. Aquí en la Biblia nos dice algo muy importante, digo yo, pues todo, ¿verdad? Pero aquí dice en 35, y levantóse muy de mañana y aún muy a oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él.
y hallándole le dicen, todos te buscan. Y les dice, vamos a las aldeas vecinas para que predique también ahí, porque para esto he venido. Una cosa que es importante es que muchos buscaban a Jesús. Se aumentó su fama, ¿verdad? Entonces en Capernaum, a él le vinieron muchas personas porque querían. ¿Y por qué vinieron? Pues con tanta fama, entonces vinieron a verse a él curar a los demás, o porque tenían hambre, o porque querían ver un milagro, o querían ver si estas cosas eran ciertas. No tenían fe de que eran ciertas, tuvieron que verlo ellos. Y de eso no vino Jesús. Jesús no vino para ser como un circus. Él vino para encontrar y salvar a los que son perdidos. Con tanta fama entonces llegó Jesús el propósito de por qué vino Él se hizo muy diferente, y por eso Él dijo, y por eso fue a otra región donde no lo conocían tanto. Pero ante eso, la cosa importante es que Él estaba orando. Él se fue a un lugar solitario y ahí oró. Pero el solitario, ¿por qué? Hay oración público. Yo oré antes de enseñar esta clase. En la iglesia nos oramos juntos todos. A veces nos juntamos todos para orar. Pero hasta que una persona vaya solo, porque a veces cuando nosotros oramos es para impresionar a los demás, ¿verdad? No, yo no digo que ese es el sentido de todos, pero cuando nos juntamos todos, uno se quiere presentarse así, pero como que necesita a los demás y no es algo tan personal. Pero cuando uno va a un lugar solitario como Jesús aquí, no hay ahí a quién puedes impresionar. Él nomás fue ahí solo. Entonces, cuando uno va solo a un lugar donde no hay nadie, y ahí se pone a rogar a Dios, eso es demostrando dependencia completamente en el Señor. Y la cosa es que Jesús también hizo eso. Ahora, vemos en otra cosa lo que pasó aquí en Lucas 5. Ya con esto voy a terminar, pero en Lucas 5 vemos otra cuenta. Vemos la cura de un leproso, en versículo 12. Ok, entonces aquí vemos quinto. De un leproso. Okay, o algo así. Versículo 12 hasta 15. Aquí dice, y aconteció que estando en la ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero. Qué bonito es eso, quiero. Es mi voluntad. Se limpió. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés por testimonio de ellos. Empero él a hablar de él andaba tanto más, y se juntaban grandes multitudes a oír y ser sanados por él de sus enfermedades, y él se apartaba a los desiertos y oraba. Vemos aquí otra vez que Jesús no le dijo a este hombre que era leproso que le decía a los demás, por lo mismo de por qué se fue a otra región, porque él lo conocía mucho, muchos vinieron a él, y tanto más cuando este hombre le decían lo que le había pasado. Querían hasta más. Jesús entonces no pudo ministrar, era mucho. Además no vino solo para curar a la gente físicamente, primeramente vino a curarlos espiritualmente, lo hizo, pero ¿qué tal? ¿Qué cosa hace? Que si él cura a las personas de este lepra o de otros, porque van a morir algún día. Entonces más se está extendiendo pues lo que va a pasar aún. Pero Jesús vino a curar uno para una eternidad y espiritualmente. Y cuando su ministerio llegó a ser algo más físico que espiritual, tuvo que ir a otro lugar. Esto nos enseña mucho. Pero Jesús lo tocó. Hay algo que entendemos, que en la tradición de los judíos demandaba de que uno no toque a los lepras, porque estaban sucios. Y la leprosía es una enfermedad que es infeccioso. Y no hubo una cura, y era algo horrible, porque se comía pues la persona hasta que se deshace, despedazaba pues la persona hasta que ya no pudo vivir. Fue una enfermedad muy horrible y estuvo en la sangre. Es como una enfermedad que corría por la sangre, y por eso influía todo el cuerpo.
Era una enfermedad horrible y la gente no lo querían ver o nadie no lo querían. Eso es algo que no querían. Entonces la ley de los judíos demandaba que la gente que era lepra decía de lo demás, sucio, sucio. Tuvieron que poner un trapo aquí y decir sucio, sucio, para que los demás se marcaban quién venía para que se pudiera ir a otro lugar. Entonces el lepra pudo ir donde quiso ir. Es como el zorrillo, ¿verdad? Pero Jesús le tocó. Él no obedeció lo que decía la tradición de los judíos. Él no obedeció lo que decían los escribas. No. Jesús, la Biblia nunca dice que no debemos no tocar a los lepras. Se avanzaba más que la ley ahí. Decía la ley de Moisés que se presentaba el lepra a los sacerdotes para que los sacerdotes veían bien si es leproso o no. Y de ahí entonces tomar ciertas cosas. Y ya cuando se limpió de ser lepra, que viniera a los sacerdotes para que los sacerdotes pronunciaran si es limpio o no. Así que Jesús lo tocó. Uno ha dicho que la mano de Jesús no se ensució con tocar el cuerpo del lepra, pero todo el cuerpo del lepra se limpió por el toque de ese mano santo. Tanto a nosotros, que cuando Él tocó nuestra naturaleza humana pecadosa, pero aún se quedó Él sin mancha. Así que la ley de Moisés demandaba que el lepra fuera al templo. Ahora, estamos hablando de la región de Capernaum y Él tuvo que ir a Judea. Entonces Él estuvo aquí y le dice a Jesús que fuera hasta acá para presentarle a los sacerdotes. No decía a los demás, sino a presentarle a los sacerdotes. Entonces Jesús quiso que a últimas esta persona sería un testimonio a los sacerdotes. Si hubiera quedado ahí en la región, hubiera aumentado hasta más. Bueno, ¿qué pasó? Él se quedó ahí, no hizo lo que Jesús quiso. Y pues se quedó ahí y se le fue mal. A Jesús, pues, porque tenía tantas personas que lo querían que se los curara. Ahora, si él hubiera quedado ahí, el testimonio que quiso Jesús que fuera a los sacerdotes y también en la región de Judea, no hubiera hecho y pues no lo hizo. Jesús quiso esto, de que los sacerdotes investigaran según la ley de Moisés y para que ellos vieran de que Jesús tiene el poder de curar. Entonces los sacerdotes tuvieran que decir, eran obligados a decir que si este hombre era limpio de siendo leproso o no. Entonces Jesús estaba trayendo evidencia a los de la autoridad más alta entre los judíos, de quién es Él y de que Él tiene este poder. Ahora, por eso era, ¿verdad? Termino con esto. Los sacerdotes tuvieron que decir, este hombre es limpio. Sabiendo los demás que era sucio, los judíos mismos tuvieron que admitir, o Jesús quiso, que tuvieran que admitir que aquí algo pasó que es milagroso. Desafortunadamente el lepra no lo hizo, pero así fue la voluntad de Jesús. Bueno, terminamos aquí la enseñanza. Gracias por estar conmigo. Espero verlos para la siguiente lección. Adiós.